Pongan atención porque vamos a hablar de la numerología de don Enrique de la Madrid Cordero. Y yo ya le vi cosas que no me gustaron. A ver, Bueno, venga. dice que este señor es una persona, ¿sí? Que es muy aislada a sí misma, pues, ¿no? Tú no, Es nada muy más hay que profunda. aclarar, tú no lo conoces personalmente. No, es personalista, pues, Ajá, él es, sí. se atiende a sí mismo, es su forma de ser natural, ¿no? Porque tiene sus oportunidades son muy limitadas también, pues no tiene una gama de posibilidades Es decir, de hacer, es muy ¿sí? cauteloso. Sí, es muy reservado, es muy centrado, puede ser muy centrado esta persona, pero no tiene esa facilidad de extenderse, pues, de ser como, te dijéramos, como muy amigable, como Popular. muy social, Ajá, ¿no? No, sí. nada de popular, señores, es bastante reservado, ¿no? Ujú. Entonces su forma de ser es natural, porque así es su forma de ser, ¿sí? No comparte con, no es una persona que va a compartir o que se va a andar de metiche por un lado y otro, ¿no? Entonces es muy inteligente, ¿no? Sí. Pero no es participativo. Inteligente sí es, pero no es participativo. Y tiene el problema que tiene para toda su vida es que todo lo que se refiere al poder, ¿no? Al poder, en todas las formas que tú quieras ver al poder, lo tiene en su contra. Es decir, él puede luchar muchísimo por tener poder, pero siempre va a ser en su contra. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene esa limitación, pero no es porque él quiera o porque sea así o porque lo provoque como el que tenemos ahora. Ujú. No, esa es su forma, pues, es la limitación que tiene dentro de su vida. Entonces, no se le puede exigir, ni creo que pueda llegar a tener esa facilidad para expandirse así como para ser un candidato Que que rastre todo ajín. mundo lo conozca y que todo Ujú. mundo. No sé si vistes tú cuando estaba de candidato este señor Mid, Sí, ¿sí? Ves que era muy educado, que era sí. muy decente, muy culto el señor. Entonces, ese tipo de personas, eh, como te dijera, pues sí son capaces, sí tienen esa capacidad, pero para como está ahora la gente de Como enfrentada, como polarizada, ¿no? sí mira, la sociedad está pulverizada, Ujú. ¿no? Entonces, no se puede tener a una sola persona como para unificarle, ¿no? Porque hay muchas contrariedades. Entonces, es cargar a una sola persona toda esa responsabilidad que creo que no es prudente ni Ajá. funcionaría. A ver, yo le veo dos características aquí que son esenciales y que podemos percibir, de acuerdo con la numerología, que podemos percibir, digamos, a simple vista. De acuerdo con su reacción, que tiene reacción 3, es una persona que se sabe comunicar, Sí, que sí, es muy sí. asertivo en la comunicación. Sin embargo, tiene personalidad 7, que es una personalidad muy fría, muy distante también. No es una personalidad carismática. La gente que se acerca a Enrique de la Madrid sí puede darse cuenta, o quien lo escucha, o quien está en su entorno, sí puede darse cuenta de ese equilibrio que tiene, de esa claridad de pensamiento, de esa claridad de, o sea,
de pronto si pudiera llegar a ser presidente plurinominal, no tendría problema, ¿verdad? Pero hay Sí, que pasar, pero hay que pasar por un proceso electoral, un proceso de político al que difícilmente podría superar porque lo trae en contra, es cierto, ¿no? ajá, sí. O sea, la tiene Entonces, complicada. sí, y también sus oportunidades son limitadas, ¿no? Para él está muy bien, no es No, suficiente para su propia sí, vida, pero no para compartirla con todo un país, ajá. ¿no? Entonces, eso es demasiado, ¿no? Es algo que no se podría dar, pues, ¿no? Sí. Entonces, A allí ver, es donde diríamos que, necesita. diríamos que este hombre no necesariamente va a, o sea, de aquí al 2024, él ya dijo públicamente que aspira a ser candidato a la presidencia de la República, pero de aquí al 2024 no vamos a ver un giro en su carácter, en su forma de ser. No vamos a ver que se modifique nada. Ya está así. Esto es lo que estamos viendo, es lo que hay. De pronto Sí, hay candidatos que dices, bueno, se está reservando para dar lo que viene. Él no. Él está mostrando sus cartas tal cual es y eso es lo que es, ¿no? Quizá en un país más civilizado tendría muchas más ajá. oportunidades, pero en este México salvaje un personaje como él que es hasta cierto sentido yo lo veo transparente, porque déjame decirte que yo sí lo conozco personalmente y sí coincide mucho. Hoy me enteré, ahorita que mandaste los números me enteré de sus números y sí coincide perfectamente con lo que tú me dices, ¿no? Sí, sí, Eh, digo, es una persona muy decente, muy educado, muy inteligente, muy capaz, pero no para compartirlo con un país como México que está hecho un polvorín, pues, ujú. ¿no? Por lo menos en esta época, no. En esta época no. Igual que José Antonio Meade, por ejemplo, en el caso de José Antonio Meade fue un extraordinario secretario de Estado. De hecho, Enrique de la Madrid destacó mucho como secretario de Turismo por ser conciliador, por tener ideas de vanguardia, por ser un tipo centrado, equilibrado, muy decente. Y José Antonio Meade, pues estuvo en 4 secretarías 5 veces. O sea, incluso en una de ellas repitió, estuvo en Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social en 2 gobiernos distintos. Entonces es un hombre extremadamente capaz. José Antonio Meade es Sí un son hombre muy capaz. capaces, como digo, para una sola tarea, en este caso, Sí, sí, son realmente personas muy inteligentes, muy capaces, pero no para atender esa diversidad que es México y menos como está ahora en esta situación tan desagradable, pues, sí. tan, tan, tan hecha polvo, ¿no? A ver, aquí me Tan, dicen, no me interesa un candidato carismático. O no otro Tartufo. Enrique es un buen candidato por sus capacidades. No lo quiero para reina de la primavera. Sí, pero desgraciadamente en México es lo que estamos comentando. Lo que pasa en México es que te tienes que para ser presidente te tienes que convertir en reina de la primavera. Y ese fue el problema de José Antonio Meade cuando lo convirtieron en reina de la primavera. pues Pues no se no le gustó, hallaba, no se sentía bien. pues La no. gente quiere cuando los llevas a Chamula, me los visten, me los disfrazan, les ponen sombrero, chuj, y luego los ponen a No, bailar y se ven ridículos porque no están sí, hechos para eso. Ah, si no haces eso, no voto por ti. El asunto es que México es tan diverso que lo que llama la atención es cómo bailas, qué promesas haces, qué florero te pones en la cabeza. No, si no fuera así, pues Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, Miguel Barbosa, Rutilio Escandón no hubieran tenido oportunidad alguna de ser gobernadores de sus estados. Pues ese es pues el sí. problema. No podemos ponerlo de plurinominal. Ese es el problema, ¿no? Ajá. No, esa es una persona seria, pues. Es Sí, una persona decente,
Entonces, no, tampoco vamos a buscar una persona no decente, pero sí una persona con mucho carácter Y para mucho carisma. aguantar todas estas situaciones que te ponen en momentos difíciles, pues, ¿no? Y no caer en el cinismo como está ahora el actual que tenemos, porque el que tenemos ya, como vio que no podía, pues se hizo cínico y con el cinismo enfrente, pues ya es una coraza con la que se defiende y con eso rechaza todo lo que le hagan o le digan. Pues no, pero tampoco. No, necesitamos una persona sensata, capaz y que tenga el suficiente temperamento para aguantar toda esa situación en la que, claro, que una persona inteligente va a rodearse de personas inteligentes, ¿no? Sí, claro. Secretarios de Estado inteligentes. Y eso es lo que le fortalecería. No eso de 90% de Lealtad. inutilidad y 10% Sí. de capacidad, ¿no? ¿Ya? Es decir, a ver, si de pronto dijeras, a ver, vamos a poner, como son las democracias parlamentarias, vamos a elegir que entre los congresistas a un nuevo primer ministro, ¿no? Y este hombre fuera uno de esos congresistas y lo nombraran entre sus compañeros primer ministro, no tendría mayor problema. Aquí el asunto es que la democracia directa, pues sí necesitas, ahora sí que irte a... Porque pues ya lo vimos, un populista tiene muchísimas más posibilidades de ganar que una persona seria y capaz. Ahí está el caso de José Antonio Meade. No me van a decir que no sirve si dirigió 4 secretarías. No, y es una persona sumamente capacitada y educada, además, ¿no? Que, pues, sí, pero no, eso en este país todavía no funciona. Porque la mayoría, como decía Facundo Cabral, ¿no? Mi abuelo era un general que solo le tenía miedo a los pendejos. ¿Por qué? Porque son muchos. Pues son muchos, sí. Y como son tantos, pueden llegar a elegir al presidente. Ese es el problema. Yo creo que, Pues sí. que candidatos a dirigir este país, capaces, inteligentes, decentes, hay un montón. Pero Claro. muchísimos. El problema es que tienen que pasar por ese lodazal de la política y es muy complicado. Y cuando Enrique de la Madrid... Nosotros tenemos que purificar ese sistema de política, pues, que no sea tan vulgar. No, y en el mejor de los casos, metes a una gente decente, pues lo matan, lo hostigan, o sea, la política está más puerca que nunca en este país. Entonces, eso, es que la política en México está podrida. Entonces, una persona decente, pues... Es muy difícil que sobreviva. Es muy difícil que sobreviva. Y lo hemos visto aquí también porque la gente se le va a la yugular a los políticos. Y entre más decente y abierto sea el político, más lo chingan. Sí, porque no se defiende, porque pues, no es vulgar, porque no contestan las mismas, con las mismas palabras, ni las mismas circunstancias. Y pues nadie se va a poner ahí a gritonearse, pues, como cualquier gente, como cualquier borracho en la calle. Pues ahora, yo creo que sí puede haber esa combinación de un personaje carismático y capaz. Yo creo que sí puede existir en México, no lo hemos encontrado. No, de que existen, sí existen, pues, pero hasta cierto punto son personas que tienen mucha fortaleza.